una palabra. Oh, la tienes tú. Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que tú nos das, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Y es que en la palabra de Dios nosotros encontramos toda la gama de emociones, sensaciones, conocimientos, pensamientos que Dios quiso que quedaran registrados para el bien suyo y mío. Y para mí es un privilegio muy grande que el Señor me permita cada noche despedir esta programación con este pequeño devocional. Es un devocional, aunque tiene una temática diferente, es un devocional y ojalá, como en alguna oportunidad me comentó una persona que muy amablemente se acercó y me dijo, después que terminamos de ver el devocional, nos arrodillamos a orar. O sea, esa es la idea. La idea es que usted no solamente se quede con eso. Gracias, si a usted le parece que lo que se dice acá está bien, es que lo apliquemos. Y la oración es con lo que nosotros debemos despedir la noche para darle gracias a Dios porque hasta aquí nos trajo, ¿verdad? Y darle gracias porque mañana nos dará otra oportunidad de hacer su voluntad. En esta noche, y pues como me han llamado tanto, me han dicho que esa doctora tan hermosa, pero pues el esposo está aquí con ella, amén. Esa doctora tan hermosa, tan joven, tan linda que tenemos acá. Vamos a seguir aplicando algunos consejos y primero que todo darle la bienvenida, doctora Evelyn. Bienvenida. Muchas gracias, sí, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Sí, hay alguien cerca que yo sé que es verdad lo de la felicidad de ella, entonces sí, amén. Saludo para toda la familia pastoral Daza Contreras, nuestros pastores. Bueno, doctora, hay una inquietud, estábamos hablando de las tendencias, lo que está afectando, créame que me sorprendí, de verdad pues uno no dimensiona, ¿verdad? Hasta dónde un mal hábito puede acarrear consecuencias, un cáncer, diabetes, una cantidad que se puede evitar. Doctora, hay algo que realmente he visto que aflige sobre todo a la población femenina y es cuando se presenta el caso de infertilidad. Yo quiero que hoy, antes de entrar en la Biblia y tocar un caso relacionado con esta situación, con esta circunstancia, usted nos diga, doctora, científicamente, ¿qué podemos hacer para descartar posibilidades y mirar científicamente cómo podríamos solucionar la infertilidad? Bueno, muy bien. Este es un tema muy álgido, ¿cierto? Es verdad lo que tú dices, toca mucho el corazón, toca mucho las emociones y es un tema que realmente causa tristeza en algunas parejas porque los hijos son la base del hogar, la base del matrimonio, ¿cierto? Entonces sí hay muchas posibilidades científicas. Lo más importante es que la pareja entienda que hay que hacerse todos los chequeos médicos necesarios, tanto el hombre como la mujer. En eso se vive un pequeño, digamos, hay un puntico negro y es que a veces el varón no desea hacerse estudios y dice, no, eso es culpa de la esposa, en el caso así, eso es culpa suya, usted la que tiene problemas en sus ovarios o en su útero, vaya, usted hágase revisar. No, esto es un caso de los dos deben tomar conciencia, asistir a consulta médica y expresar el deseo, es importante. Ahorita, por medio de las EPS, casi todos los seguros están aprobando muchos procedimientos que son especiales y que muchas veces dan resultados muy positivos. Entonces es bueno consultar, es bueno hacerse todos los exámenes pertinentes para los casos. Todos los casos no son iguales, pero hay exámenes que se pueden hacer basados en el conocimiento de los especialistas, en el caso de la mujer en el ginecólogo y en el caso del varón en el urólogo, ¿cierto? Entonces la invitación es esa, a que hagamos la consulta, a que preguntemos y busquemos una solución desde la parte científica, digámoslo así, ¿sí? Porque también esa es una parte importante. Qué lindo, doctora. O sea, la idea y lo que siempre yo le he pedido a Dios acá en la última palabra es de repente no encasillarnos, ¿verdad? En muchas oportunidades nos podemos volver místicos en cuanto al tema de la espiritualidad. O sea, la ciencia está por Dios a favor de nosotros. Amén. Sí. Vemos que uno de los escritores de la Biblia fue médico, Lucas.
Entonces no podemos abstraernos, o sea, allí se mide mucho el nivel de fe, doctora, ¿sí? Porque yo puedo tener fe que Dios va a usar un médico para curarme, como que si a Dios le place en esta noche me sana de algo que yo tenga. Va de acuerdo a la fe, mas no tenemos por qué hacer a un lado las herramientas que el mismo Dios ha puesto a nuestro favor, como lo es la ciencia y la medicina. Amén. Doctora Evelyn, la otra pregunta sería, ¿tenemos un testimonio 100% de fe? Porque pues si no nos registra la palabra que esta buena mujer fue donde el médico, no dudo que lo subiera en esa época, sin embargo, ella le creyó a Dios. Entonces vamos a hablar de las dos opciones, ¿verdad? La opción de asistir igual, en ambos casos, el espiritual y el científico, el físico, deben hacerse el chequeo. Porque lo que usted decía es muy cierto, doctora. Por nuestra cultura, más bien machista, el hombre se niega a aceptar que él puede tener algún tipo. Mi padre tuvo 8, 10, 12 hijos. Yo, ¿cómo voy a poder? No. Y resulta que en muchas oportunidades, oh sorpresa, el del problema era él. Entonces, doctora, vamos a hablar de esa mujer que nos enseñó que Dios le podía dar un hijo. Así es, esa es la historia de Ana, una hermosa mujer, testimonio para todas nosotras. Es una mujer que anhelaba tener un hijo, ¿sí? Y ella era estéril realmente y sufría muchísimo, lloraba amargamente y veía cómo los hijos de su esposo, porque en esa época se permitía, en esa época, hagamos la aclaración, antiguamente era permitido que el varón tuviera varias esposas y eso era un orgullo para ellos, ¿cierto? Entre más hijos tenían, pues más orgullo sentían, eran mejores familias, entre más numerosa la familia, mucho mejor, más reconocidos, ¿sí? Y entonces cuenta la historia bíblica que Ana tenía una, digamos entre comillas, una rival que se burlaba de ella, además le decía, tú no puedes tener hijos, eres una inútil. Ajá. La misión de la mujer hebrea era darle hijos al varón. Eso, esa era su misión y Ana no la podía cumplir. Pero Ana hizo lo que debemos hacer todas y es ir a los pies del maestro, ir a los pies, ir al altar y botarse allí, digámoslo de esa forma, ¿sí? Ella se postró delante de Dios, dice la Biblia que lloró amargamente y le pidió a Dios un hijo y le pidió a Dios un hijo varón. Ella fue específica, ¿sí? Fue específica y le pidió a Dios un hijo varón. Además, dice lo que tú decías al principio, eso es una cuestión también muy femenina. Todas queremos tener nuestro bebé, todas queremos cumplir esa misión de ser madres. Y ella, su esposo le decía, bueno, pero no te soy yo más, no te basto yo, no soy yo más que 10 hijos que pudieras tener. Y no era así. Él cumplía una función de esposo, él era su compañía, él la amaba muchísimo, pero ella también necesitaba su satisfacción de ser madre. Entonces dice la historia que ella se postró en la casa de Dios. Hay que buscar la casa de Dios porque allí dice la palabra que los oídos de Dios están abiertos y Él le oye la oración que sube de ese lugar. Y cuando llegó a ese lugar, el sacerdote la vio desde lejos, no entendió. Exacto, y dice la Biblia que parecía que estuviera ebria, que parecía que estuviera borracha. Así sería el sufrimiento de esa mujer, la intención que ella tenía en esa oración, que el sacerdote pensó que estaba ebria y le dijo, mujer, ve, como quien dice, ve a pasar tu guayabo a otro lado, ¿cierto? Entonces dice la palabra que Dios oyó la oración de Ana y se acordó de ella. Se acordó de ella y lo que tú dices, ellos fueron a hacer la tarea y entonces ella concibió y es un testimonio hermoso, está en Primera de Samuel, ¿cierto? Si usted quiere leerlo en su casa puede hacerlo, es una historia muy linda. Qué lindo, doctor, usted lo ha dicho así a lo castizo, sí señora, así le dijo el sacerdote Elí. El sacerdote Elí no entendió lo que había en el corazón de Ana, pero algo muy hermoso, doctora. Ella, luego de haber hecho esa petición, se fue tranquila, comió y ya ella dio por hecho que ese milagro se había realizado. Ella hicieron lo que le correspondía, pero ya con esa certeza ella no volvió a estar triste. En muchas oportunidades, doctora, acabamos de pedir algo.
sentimos que Dios nos ha escuchado y retrocedemos en la fe, ¿sí? Por eso muchas de nuestras mujeres en nuestra comunidad cristiana piden años y años lo mismo y no vemos respuesta. Doctora, algo que le quiero preguntar, en alguna oportunidad con respecto a su papel de madre, que la admiro mucho, me ha parecido muy lindo cómo lo hace como mamá, ¿fue probada su fe? Sí, así es. Yo tengo un hijo de 3 años, un hijo varón, él fue el que abrió mi matriz. Y sí, cuando estuve embarazada tuve algunas dificultades. Yo fui diagnosticada con preeclampsia. Tuve preeclampsia desde muy temprano, realmente casi desde la mitad del embarazo, un poco más allá, me diagnosticaron preeclampsia y fue una época bastante dura, difícil, porque el doctor nos dijo textualmente, vamos a tratar de llevarlo hasta el término. Cuando el doctor dijo esas palabras a mí, yo que conozco la parte médica y que sé lo que eso significa, realmente sentí miedo, ¿sí? Por esas palabras que él expresó, pero al mismo momento en mi mente yo dije, no, Señor, tú eres el dueño de este bebé que yo llevo en mi vientre y yo sé que tú lo vas a sacar en victoria, ¿sí? Y así fue. Nos unimos muchas personas en oración, yo hice todos mis controles médicos, lo que estamos hablando, todos mis chequeos, fui muy juiciosa, me tocaba ir semana tras semana a hacerme chequeos de laboratorios y chequeos con el especialista y poco a poco mi bebé se fue desarrollando, fue creciendo, mi tensión logró estar controlada y para la gloria de Dios, hoy mi hijo tiene 3 años y está muy sano y está muy bien y yo también estoy bien, gracias al Señor, pero sí fue probada mi fe. Fue probada mi fe porque ahí en esos momentos difíciles es cuando uno más debe aferrarse al Señor. Y como tú decías ahorita, cuando uno le cree a Dios, uno siente paz, uno siente tranquilidad. Así el mundo, así las personas, así el mismo médico diga no se puede, uno con la paz que el Señor le da, uno puede tener la confianza y la esperanza en que el Señor cumple y Él cumple su palabra y su promesa. Algo lindo, doctora, y es que es la primera vez que yo le escucho a usted hablar de eso. Mientras ocurrió, nunca lo mencionó, ¿sí? Nunca nos enteramos, porque es una manera de decir, yo te creo a ti, Señor. No voy a declarar algo que se me está diciendo, no lo acepto, no lo creo. Nosotros en muchas oportunidades nos encargamos como de declarar algo que aún no ha dicho Dios la última palabra. La última palabra la tiene Dios, doctora. Pero la admiro mucho por eso, porque es la primera vez que yo escucho de sus labios lo que ocurrió con Nicolás. Nos pidieron oración en el templo, oré mucho, muchísimo, y veo que realmente, aunque no sabía por qué estaba orando, en ese momento usted me confirma que su fe fue probada y salió en victoria. Doctora Evelyn, qué alegría tan grande, créame que pues a mí me dan ganas de seguirla teniendo acá la semana. Hemos tocado temas muy maravillosos, muy puntuales, sé que las personas lo van a agradecer. Quiero que esta noche usted entregue la noche en oración como adoradora de nuestra congregación que es. Gracias, sí, Señor, te damos muchas gracias por este momento hermoso. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta, Señor, a través de este medio. Te pedimos que bendigas a todos los que la han escuchado, bendice a las familias de Barranca, llénanos de esperanza, llénanos de fe, Señor. Haz crecer la fe de este pueblo que te necesita. Bendícenos con tu presencia maravillosa. Muchas gracias por esta oportunidad. Bendice, Señor, a Sisi que está haciendo esta labor hermosa y condúcenos nuevamente en tu palabra para poder seguir proclamando tu mensaje de salvación y tu mensaje hermoso para esta ciudad. En Cristo Jesús, amén. Evelyn, gracias. Que Dios te bendiga. Y recuerda, querido hermano, en las decisiones de su fe, la última palabra la tiene Dios, Él le da la respuesta, pero el primer paso debe darlo usted, porque la última palabra la tiene Dios. Que el Señor le bendiga. Y la última palabra, oh, la tienes tú.